Amigos y hermanos, bienvenidos a Meditando en la Palabra. Nuestro tema para hoy, provecho en las pruebas. Hemos visto en la primera carta que el apóstol Pablo, Silas y Timoteo escribieran a los tesalonicenses cómo estos llevaban una vida de devoción a Dios después de haber escuchado el Evangelio de salvación. También cómo el Señor respaldaba al apóstol y a este equipo misionero en medio de tantas tribulaciones y hostilidades que les tocaba vivir. En los versículos 13 en adelante del capítulo 2 de esta carta, observamos cómo el apóstol y este equipo daba gracias al Señor de manera incesante por la manera como ellos pudieron predicar la palabra y cómo el Señor se movió en medio de ellos. Esta palabra fue aceptada no como palabra de hombre, sino como palabra de verdad, como palabra de Dios que es. Ellos agradecen al Señor, sacan provecho de la prueba, predicando el mensaje de salvación y dando gracias a Dios. Tienen un lenguaje de fe, un lenguaje de agradecimiento en medio de la hostilidad, en medio de la persecución, en medio de los momentos difíciles. Agradecen al Señor por tenerlos en cuenta. Agradecen al Señor por la palabra implantada. El apóstol Pablo y este equipo misionero no se amargan en medio de estas circunstancias tan adversas que les tocaba vivir. No desisten de su fe, no pelean con Dios, no vuelven atrás. Por el contrario, sacaban provecho en medio de las pruebas. Encontraban una oportunidad más para dar a conocer el mensaje del Evangelio en los lugares donde el Evangelio de Cristo no había sido predicado. Dios abriendo caminos para el mensaje de salvación, y ellos se convirtieron en instrumentos útiles para que la palabra del Señor llegara hasta los gentiles. Huían del lugar donde estaban, pero llegaban a otro lugar con la palabra de Dios en sus bocas para traer salvación a la humanidad perdida. El oír de la palabra de Dios trajo fe en los corazones de los tesalonicenses. En aquella sinagoga, cuando discutían, Dios trabajaba en los corazones y el Espíritu Santo de Dios daba convicción, de tal manera que aquellos judíos fueron convertidos al mensaje del Evangelio de Cristo. Entendieron que Jesús era el Mesías, entendieron que Jesús era el Salvador, dejaron atrás sus tradiciones para convertirse al mensaje del Evangelio de Cristo y también en testigos del Evangelio. Griegos que necesitaban ser salvos fueron arrebatados de las manos del enemigo para traer salvación a sus vidas, para convertirse al mensaje del Evangelio de Cristo. Mujeres judías nobles decidieron hacer de Cristo Jesús el Señor de sus vidas en medio de un imperio que consideraba que el único Señor era César. Estas mujeres y estos griegos optaron por hacer de Cristo Jesús el Señor de sus vidas. El mensaje del Evangelio halló cabida en sus corazones en medio de estos momentos de hostilidad, en medio de estos momentos de confusión, en medio de estos momentos de rechazo, de persecución. El mensaje del Evangelio seguía transformando vidas. Ellos daban gracias al Señor porque esa palabra predicada transformó corazones. Porque esta palabra de Dios
predicada. Confrontó aquellos corazones que buscaban de manera fallida llenar sus vacíos espirituales. Hoy por hoy también hay hombres y mujeres intentando llenar sus vacíos espirituales con cosas diferentes a Dios. Dan más valor a lo creado que al Dios autor de la vida, necesitando al Salvador, necesitando entender cuán grande es el amor de Dios, que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para dar salvación al ser humano, para otorgar perdón, para hacernos partícipes de la familia de Dios. Hoy, si tú deseas, puedes ser partícipe de la familia de Dios si le das a Cristo Jesús el primer lugar en tu vida. Así como aquellas mujeres lo hicieron, así como aquellos griegos lo hicieron, puedes dejar atrás toda tradición, así como aquellos judíos lo hicieron y entendieron que era Cristo Jesús el único que les podía llevar a Dios. Que solo Cristo Jesús reconcilia al ser humano con Dios. Que solo Cristo Jesús llena los vacíos existenciales del ser humano. Dios tiene propósito contigo, amigo y hermano que nos escuchas en este día. Deja que Él gobierne tu vida, entrónale en tu vida y permítele que Él haga en ti lo que tiene que hacer. En medio de esos momentos difíciles que ellos vivían, en medio de esas hostilidades, ellos no dejaron de compartir las buenas nuevas de salvación. Y esa palabra oída actuó en aquellos corazones necesitados. Esa palabra oída trajo fe a aquellos corazones. Esa palabra oída trajo efectos visibles en la vida de estos tesalonicenses. Estos tesalonicenses, cuando creyeron en Jesús para salvación, empezaron a dar frutos visibles y se convirtieron en testigos en medio de una sociedad que necesitaba comprender que en Jesús hay salvación, que Jesús llegó a tiempo para redimir al ser humano, que Jesús es menester darle lugar en el corazón, que Jesús transforma vida, que en Jesús hay salvación. Hoy tú también puedes compartir la buena nueva del Evangelio. En medio de las situaciones que estás viviendo, puedes decidir predicar a Cristo Jesús. Ahí donde Dios te da una oportunidad, puedes compartir el mensaje del Evangelio. Puedes decirle a las personas que te rodean que en Cristo hay salvación. Puedes decirle que Él llena el vacío del ser humano. Con tu testimonio también puedes hablar en medio de aquellos que estás viviendo, en medio de aquellos entre los cuales Dios te permite estar, rodearte y compartir. Estos hermanos de los tesalonicenses empezaron a vivir una vida completamente diferente, porque cuando Cristo llega al corazón del ser humano, la vida del ser humano cambia. Mira cómo en esta carta se nos dice que ellos, de adorar a los ídolos, pasaron a adorar al Dios vivo. Cómo aquellas mujeres nobles fueron transformadas por el poder del Evangelio de Cristo. Porque una vez que nosotros creemos en Cristo Jesús para salvación, Él envía a nuestras vidas el Espíritu Santo y empieza un proceso de limpieza en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo empieza a transformar nuestro ser interior. Y eso que Él hace en nuestro ser interior se va reflejando también en el exterior. Y Dios, que ha dejado su palabra para orientarnos, para limpiarnos, empieza a hacer también en nosotros esa tarea de limpiarnos. En la medida que nosotros nos acercamos a su palabra nos va limpiando, nos va transformando. Además, al enviar al Espíritu Santo a nuestros corazones, estamos acompañados por Él. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Después de estar alejados de Dios, venimos a estar cercanos. Ahora a ser partícipe de la familia de Dios.
Es como cuando una familia llega y adopta a un pequeñito. Ese pequeñito empieza a tener los mismos beneficios de hijo entre esa familia. Ahora somos parte de la familia de Dios. Ahora somos adoptados por Él. Ahora somos elegidos por Él. Desde la eternidad pasada, Dios pensando en ti, Dios pensando en mí. Hoy llega a tu vida con mensaje de salvación. Hoy llega a tu vida para decirte que es posible la transformación de tu vida, que es posible la libertad en Cristo Jesús, que Él te puede liberar de toda esclavitud, que Él te ofrece perdón de pecados, que Él te ofrece salvación, que Él te ofrece transformación de vida, que Él te ofrece ser el Señor de tu vida, el que quiere gobernar tu ser interior para ayudarte a vivir la vida que Dios ha planeado para ti. Este mensaje de salvación lo llevaban los apóstoles, lo llevaban este equipo misionero hasta Tesalónica, y este mensaje fue oído y trajo transformación de vida para aquella ciudad. Aquella ciudad empezó a sentir la presencia del Señor, porque estas personas transmitían el poder de Dios donde iban. Nosotros también podemos transmitir el mensaje de salvación. Nosotros también podemos decirle a las personas que no tienen esperanza que en Cristo Jesús hay esperanza. Es posible una transformación de vida para el ser humano. Es posible que el ser humano perdido, que está en el caos, que está en la oscuridad, que está atrapado en situaciones difíciles, que está cautivo por el pecado, sea libre en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Las personas que no creen en Cristo Jesús pueden creer con el mensaje que puede ser predicado por ti en medio de la situación que puedas estar viviendo. De la manera como el Señor te lo permita hacer, tú puedes ser un ministro de Cristo, puedes ser un portador, un portavoz del Evangelio de la fe, en medio de cualquier circunstancia que puedas tú estar atravesando. Estos hombres de Dios le daban gracias al Señor porque la palabra fue predicada, porque la palabra de verdad fue escuchada, porque la palabra de verdad fue creída, porque la palabra de verdad trajo fruto a estos corazones, porque la presencia de Dios ahora era algo visible en aquel grupo de personas, en aquella iglesia naciente. Es posible vivir en armonía con Dios. Es posible saciar esa búsqueda espiritual que te lleva de manera fallida a saciar tu alma, a saciar la sed que tienes de Dios. Has sido creado para adorar. Y mientras que tu corazón no le dé el primer lugar a Dios, adorarás de manera equivocada a una cosa que no es Dios. Le darás mayor lugar a lo creado que a Dios. Esta naturaleza creada no es más que el autor de la vida. No es más que Cristo Jesús. Cristo Jesús es el autor de la vida. Cristo Jesús vino a esta tierra a darte salvación. Cristo Jesús vino, murió y no se quedó en una tumba. Resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Vendrá otra vez. En Cristo Jesús tú puedes tener salvación y vida eterna. En Cristo Jesús tú puedes tener reconciliación con Dios. En Cristo Jesús tú puedes tener transformación de vida y tus pensamientos pueden ser libres. El velo de tus ojos puede ser quitado si tan solo le das una oportunidad para que venga a tu vida. Si le dices que quieres conocerlo, si dejas que la palabra de Dios penetre a tu vida y le das oportunidad al Espíritu Santo de Dios para que obre en ti. Estos hombres de fe compartían la palabra del Señor, y no solo compartían la palabra del Señor, también compartían vida con estas personas de Tesalónica cuando ellos vivían estos momentos tan difíciles. Consolaban. La palabra nos dice que con el consuelo que nosotros somos consolados, también podemos consolar a otros. Hacían uso de la palabra de verdad y exhortaban.
testificaban de sus propias experiencias, hablaban de los sufrimientos de la iglesia de Cristo. El mensaje del Evangelio es muy amplio y a toda la necesidad del ser humano le llega. Si necesitas consuelo, te da consuelo. Si necesitas guianza, te da guianza. Si necesitas orientación, te ofrece orientación. Si necesitas esperanza, te ofrece esperanza. Todo lo que necesitas en Cristo Jesús lo puede satisfacer. Dios puede llenar todos los vacíos que hay en tu vida. Dios te puede llevar hasta Él. Pablo y este equipo misionero le decían a esta iglesia de Tesalónica que estaban siendo partícipes de los padecimientos comunes a la fe cristiana. Ellos les escriben en este capítulo 2, versículo 14 en adelante, les dicen: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Estos hermanos de Tesalónica vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que estaban en Judea, compartiendo la misma fe y también los mismos sufrimientos, viviendo lo mismo que la iglesia de Cristo estaba viviendo allá en Judea, en otra nación. Ahora ellos, acá en su propia nación, están experimentando lo que los hermanos de Judea vivían en la suya. Si quizás estás siendo perseguido, si sufres hostilidad en el lugar donde Dios te ha permitido nacer, recuerda que los hermanos en la fe, en los diferentes sitios donde Dios les ha permitido vivir, que la iglesia de Cristo, donde está en los diferentes lugares, siempre ha sufrido, que el enemigo siempre va a intentar socavar nuestra fe, que Cristo Jesús fue muerto también y que murió por ti en la cruz del Calvario, que fue perseguido, que fue vilmente crucificado, pero Cristo Jesús se dio a sí mismo por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros padecemos, también somos parte de ese padecimiento que nuestro Señor Jesús padeció en la cruz. Esto era lo que el apóstol le estaba diciendo a ellos. Están siendo partícipes de los mismos padecimientos, de las mismas calamidades. Las situaciones difíciles que están viviendo ustedes también lo vivieron o lo están viviendo los hermanos de Judea. Ellos mismos también lo estaban experimentando porque los sacaron de su nación. Ahora estaban en Tesalónica predicando el mensaje de salvación. Pero ellos aprovechaban esos momentos difíciles. Tú y yo también tenemos que empezarle a sacar provecho a las dificultades, a las pruebas, y mirar qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros en el momento que vivimos. El ahora tuyo puede ser predicar y dar a conocer la buena nueva del Evangelio a aquellos que necesitan conocer a Cristo Jesús como Salvador de sus vidas. La fe de los tesalonicenses estaba siendo probada, pero ellos podían sacarle provecho a esa situación. Sufrían como la comunidad de creyentes. Podían experimentar unidad en el cuerpo de Cristo en medio de los sufrimientos. Sufrían vituperio, sufrían rechazo, persecución, hostilidad. Pero eso les ayudaba a entender también la unidad del cuerpo de Cristo, la fe en Cristo, la fe que nos es común, que padece por el nombre de Cristo Jesús. Ellos también, así como los apóstoles,
se convirtieron en fieles testigos del mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio pudo transmitirse a los griegos, de manera que ellos ya no tenían necesidad de hablar, porque el mensaje llegaba, porque estos hombres decidieron ser testigos fieles del mensaje del Evangelio de Cristo. Experimentaron unidad en medio del dolor. Nuestro Señor Jesús sufrió por nosotros. La iglesia de Judea también sufría. Los apóstoles sufrían. El equipo misionero sufría. Mataron a los profetas. Siempre habrá situaciones difíciles. Pero esto que pasamos en esta vida no es comparable con la gloria venidera. No es comparable con lo que nos espera. No es comparable con lo que iremos a disfrutar por siempre con nuestro Señor. No es comparable con las moradas celestiales que Él fue a preparar. No es comparable con lo que viviremos eternamente con nuestro Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El apóstol decía que ellos eran su gozo, su corona. Un día le presentaría eso al Señor. De hecho, esa ofrenda ya estaba llegando, pero él dice que se complacería cuando se los presentara cara a cara a nuestro Señor. Te pregunto, ¿qué oportunidades te da el Señor en medio de las situaciones que puedas estar viviendo hoy? ¿Qué crees que el Señor espera de ti? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu servicio, tu amor, tu esperanza en el Señor? ¿A qué crees que el Señor te invita en este día? Ora conmigo. Padre, gracias por tanto amor derramado. Gracias por tu palabra. Gracias por esas personas que tú utilizaste para que un día el mensaje del Evangelio llegara a nuestros corazones y fuésemos transformados. Gracias por tu perdón. Gracias por tu socorro. Gracias, Señor, por darnos esperanza cuando aquella se ha perdido. Gracias, Señor, por el mensaje del Evangelio que se predica en todo el mundo. Gracias por las transformaciones de vida. Gracias porque tú llegas a corazones sedientos y necesitados de ti. Gracias por pensar, Señor, en la redención del ser humano. Amén y amén. Si hoy deseas venir a Cristo Jesús, ahí donde estás, puedes expresárselo con tus propias palabras y decirle que perdone tus pecados y hacerle el Señor de tu vida, así como aquellos tesalonicenses, griegos, hombres y mujeres lo hicieron. Hoy puede ser el tiempo aceptable para ti. Que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos.